Y luego ese registro contable voy a tener pues los reportes contables. Voy a tener reportes contables eh, como el balance de comprobación, libros auxiliares, libros principales, estados presupuestales y estados financieros. ¿Sí? Eso es lo que vamos, este circuito es el que nosotros vamos a ver durante este curso, ¿no? ¿Ok? Pero para poder tener registro contable, el sistema utiliza un elemento que es la tabla de operaciones. Entonces, en medio del registro presupuestal y el registro contable existe la tabla de operaciones, ¿sí? Que es la que me permite tener registro contable, ¿sí? Un poco que lo puedo decir como que me ayuda a transformar un registro presupuestal en un registro contable, ¿no? Me convierte un registro presupuestal expresado en clasificadores de gastos o de ingresos en un registro contable que utiliza el plan de cuentas. ¿Ok? Me permite tener un asiento de partida doble, ¿no? De debe haber. Entonces, quien permite hacer eso, quien me permite tener registro contable es pues precisamente la tabla de operaciones. ¿Sí? ¿Ok? Cuando hace unos años, no sé si algunos que están ya algunos años en la administración pública pueden, o en la administración financiera, ¿no? Del sector público, pueden recordar que hace unos años cuando el Ministerio de Economía cambia su clasificador presupuestal, ¿no? Por uno de este tipo que el que estamos viendo acá, ¿sí? Una de sus, uno de los objetivos, ¿no? Que motiva, o uno de las preocupaciones que tiene el MEF y motiva el cambio de clasificadores presupuestales es pues tener un clasificador presupuestal que lleve a un registro contable automático, ¿no? O sea, un clasificador presupuestal que ayude a obtener un registro contable, ¿sí? Entonces, este clasificador ayuda a tener ciertas operaciones que se contabilizan automáticamente, pero otras no. O sea, la tabla de operaciones, que es un instrumento que viene utilizándose desde que empezó el CIAF, ¿no? Desde que empieza a hacerse contabilidad en el CIAF, se continúa usando con el nuevo clasificador de gastos que se empieza a usar. Entonces, la tabla de operaciones en realidad la voy a entender como un instrumento que se utiliza como una necesidad, ¿sí? Una necesidad de tener registro contable, a partir del cual tengo registro contable, ¿sí? ¿Ok? Sin tabla de operaciones no habría registro contable, ¿sí? Por favor, quisiera saber si tienen alguna pregunta sobre la tabla de operaciones antes de empezar a mostrarla, ¿no? Profesor Luis. Si Edith, ¿hay alguna pregunta? Sí, tenemos una pregunta de Renato Martínez. Está en el chat. Bien, leo la pregunta de Renato Martínez. Él dice, profesor, ¿a qué se refiere con el saneamiento contable? El saneamiento contable es un proceso eh, que está pidiendo la contaduría pública que se haga, ¿sí? Es un proceso que pide la contaduría, a través del cual las entidades lo que hacen es, como su nombre lo dice, sanear o sincerar cuentas, ¿sí? Sincerar las cuentas contables, ¿sí? Sincerar el valor de las cuentas contables, ¿sí? Básicamente de las cuentas del balance, ¿no? O sea, sincerar el activo, sincerar el pasivo, sincerar el patrimonio, ¿sí? Eso es lo que la contaduría está pidiendo, ¿no? O sea, sanear significa eso, o sea, ir a través de mecanismos que ya ha diseñado la contaduría, ir
eh, determinar el valor real de los activos, de los pasivos y del patrimonio finalmente, ¿sí? Ese sería el saneamiento contable, ¿no? Visto en un punto de vista muy agregado, ¿no? Profesor, tenemos otra pregunta de Max Sopla. Él pregunta, ¿la cuenta 6 en qué consistía? La cuenta 6 esa es la cuenta que refleja el resultado del ejercicio, ¿ok? La cuenta 6 se usa para representa el resultado del ejercicio, el superávit o el déficit, ¿sí? La vamos a usar, en realidad la vamos a usar solamente a fin de año. O sea, como registro contable, como asiento contable, la vamos a usar a fin de año para determinar el resultado del ejercicio. Bien, profesor, gracias por responder las preguntas. ¿Puede continuar? Adelante, por favor. Muy bien. Entonces, esta tabla de operaciones es la que me va a permitir poder convertir, como le decía, un registro administrativo en un registro contable. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces vamos a verla, ¿ya? Ingreso al sistema otra vez. Esta tabla de operaciones que veo acá tiene ciertos filtros. El primero de ellos es el ciclo, ¿sí? O no, perdón. Más arriba tengo un primer filtro que me pregunta qué es lo que quiero visualizar. Operaciones presupuestales o no presupuestales, ¿ya? Presupuestales son aquellas que provienen de un registro presupuestal o de un registro de gastos o de ingresos en el cual afecta al presupuesto, ¿sí? Operaciones de gastos que afectan al presupuesto modificado o al presupuesto priorizado, ¿sí? Términos que ustedes van a ir viendo a lo largo de este curso. Si quiero contabilizar, o perdón, disculpen, si quiero visualizar cómo es el registro, cómo sería, ¿no? El registro contable, ¿de acuerdo? De una operación presupuestal. Marco acá un clic, ¿no? Que como les digo, se va a referir a aquellas operaciones que utilizan un clasificador. Por el lado de gastos se va a referir a aquellas operaciones que afectan al presupuesto priorizado. O sea, que afecta al presupuesto, ¿sí? Y por el lado de ingresos, aquellas operaciones que se registran como ingresos en la entidad que financian el presupuesto. Y no presupuestales, que le puedo dar un clic ahí, se va a referir a aquellas operaciones de gastos y de ingresos que no afectan al presupuesto. ¿Ok? Que si bien es cierto son ingresos y gastos, no afectan al presupuesto modificado de la entidad. Y además, las llamadas operaciones complementarias, que vienen a ser las notas de contabilidad. ¿Sí? ¿Ok? Voy a darle clic a las operaciones presupuestales. Entonces, para visualizar la tabla de operaciones acá, lo que me va a mostrar es cuál sería el perfil contable de una operación, ¿sí? ¿Cómo sería el registro contable de una operación? ¿Sí? ¿Ok? A partir del tipo de operación de una transacción, ¿sí? En el módulo administrativo, las transacciones de gastos y de ingresos, ¿sí? De gastos y de ingresos se clasifican en un determinado tipo de operación, ¿no? El tipo de operación me representa la característica de la transacción, ¿sí? ¿Ok? Entonces el primer elemento de entrada que voy a visualizar acá es el tipo de operación. Puedo darle un clic ahí y visualizar los tipos de operación. Entonces, para visualizar cómo sería el registro contable de una operación, primero escojo su tipo de operación. ¿Sí? Su tipo de operación.